En esta ocasión vamos a estudiar uno de los temas que no solamente son consecutivos de acuerdo a lo que hemos estado estudiando durante esta semana, sino por la importancia que tiene en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Hemos visto el día de ayer el ministerio terrenal de Jesús, cómo en la ceremonia que se realizaba en el atrio se cumplió en la vida terrenal de Jesucristo y cómo los ritos que se realizaban en lo que es el atrio y lo que correspondía a la fiesta de primavera, como la fiesta de la Pascua, de los panes ácimos o panes sin levadura y las primicias, se cumplieron exactamente en la vida del Señor Jesucristo en el momento exacto. Con plena certeza, el apóstol Pablo pudo afirmar diciendo: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Creo que Cristo cumplió exactamente tal como las profecías del santuario señalaban en su momento. Ahora me gustaría con ustedes estudiar un tema que es también sumamente importante. Está relacionada siempre con la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Este hecho es sumamente significativo. No podemos disociar el evento de la liberación, porque la redención es la base y plataforma de todo lo demás. Es el cimiento donde se levantan y se edifican muchas otras verdades. Y en este caso podemos nosotros también decir que el Pentecostés, cuyo nombre no era así conocido en el Antiguo Testamento, la Biblia nos presenta que era conocido como la fiesta de las semanas. Así se le llamaba en el Antiguo Testamento. Cuando ustedes ven en Levítico el capítulo 25, Levíticos 23 especialmente, van a encontrar que se le llamaba la fiesta de las semanas, porque esta fiesta estaba ubicada propiamente 7 semanas después de la liberación o de la Pascua. Por esa razón se le llama Pentecostés, por la influencia griega que se tuvo. La palabra Pentecostés significa 50, a los 50 días después de la Pascua. Así que, tomando en cuenta ese elemento, ustedes van a encontrar lo que las Escrituras dicen en Éxodo, el capítulo 19, versículo 1 y 2. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acampó ahí Israel delante del monte. Me gustaría que ustedes puedan observar dos detalles en esta descripción que aparece en Éxodo, el capítulo 19. En primer lugar, noten que dice al tercer mes o en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Recuerdan ustedes cuándo fue el primer mes? ¿El mes de Nisan o el mes de Abib? Tal como ya lo estudiamos el día de ayer. Pero la salida del pueblo de Israel fue el día 14 de Nisan. Es decir, que no podíamos contar desde el primero en sí, sino del día 14. Este será el primero de los meses del año. Y cuando comienza, ya habiendo avanzado propiamente el mes o el cómputo del mes. Es sumamente importante porque cuando el pueblo de Israel llega a este momento, ya habían transcurrido básicamente 45 días
que abarcaban la parte primera y del 14 de Nisan. También ustedes observarán al otro 14 implicaría ya dos meses más lo que resta. Estaríamos hablando de que estamos ya a los 45 días de la salida de Israel de Egipto. Vuelvo a enfatizar, este aspecto tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel. En segundo lugar, dice que acampó Israel delante del monte. Esa expresión es muy importante, porque si nosotros rastreamos, tiene un significado en Éxodo, el capítulo 3. Vamos a Éxodo, el capítulo 3, para identificar ese monte. Vamos a Éxodo, el capítulo 3. Vean lo que dice las Escrituras ahí, y leo de la Biblia directamente. Cuando en aquella experiencia Moisés, apacentando las ovejas de su suegro, dice las Escrituras que él miró una visión, pero vean ustedes lo que dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta ¿dónde? Hasta Horeb. ¿Y cómo le llama a ese monte? Monte de Dios. No pierdan ese sentido, especialmente cuando Éxodo 19 nos dice: y acampó ahí Israel delante del monte. ¿Qué sucedió cuando llegó apacentando Moisés las ovejas de su suegro hasta Horeb, el monte de Dios? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces noten lo que dice la Escritura. Ahí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Después de que él va a indagar por qué razón la zarza no se quema, la Biblia dice que Dios le habló de en medio de la zarza. Y en ese momento, Dios llama a Moisés para que él conduzca a su pueblo y descienda a liberarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra. Pero noten ustedes lo siguiente. En el versículo 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió: yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. ¿Cuál monte? El monte Horeb. ¿Qué sucedió ahí? La revelación de Dios sobre una zarza. Dios lo llamó para que descendiera a Egipto y liberara a su pueblo. ¿Cuál es la señal? Esto te será por señal. Tú me vendrás a adorar aquí sobre este monte. Estimados, ¿creen ustedes que esto es intencional de parte de Dios? Sin duda, tenemos un Dios planificador, un Dios que tiene ya el plan de la redención trazado. Sabe el día, la hora y el momento. Tiene una cita con su pueblo. Dios le dice: tú me vas a venir a adorar sobre este monte. Ahí se le reveló como el ángel del pacto, como Jehová. Y se le revela como Jehová porque tiene un propósito. Hasta ese momento, de acuerdo a lo que dice Éxodo 6:3, Dios se había revelado a Abraham, Isaac y Jacob como el Dios omnipotente. Pero con el nombre de Jehová hasta ahora se revela a Moisés. La razón era porque Dios está
por cumplir la promesa que le había dado a Abraham, a Isaac y Jacob. En otras palabras, utilizar el nombre de Jehová es evocar el compromiso de Dios en cumplir lo que Él ha prometido. Jehová es el Dios del pacto, es el Dios del cumplimiento del pacto. Y aquí lo que quiero señalar es que en este monte, en el monte Horeb, la zarza fue el medio utilizado por Dios para revelarse a Moisés, para llamar a Moisés a un oficio profético y para que éste cumpliera la misión de liberar y traer luz a los que estaban en esclavitud. Moisés sería ahora el querubín que vendría a iluminar a los que estaban en esclavitud. Estimados, Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros. Dios no ha desoído el sufrimiento humano, el dolor humano, las injusticias humanas. Dios no es ciego para no verla. Pero ¿se imaginan ustedes cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel esclavo en Egipto? 400 años. Sufriendo injusticias, maltratos, abusos. Pero cuando llegó el momento, Dios mandó al libertador para que lo sacara de Egipto y le dijera: ha venido el tiempo ha sido cumplido, salid de Egipto. Cuando nosotros consideramos estos aspectos, vamos a ver que en el símbolo de la zarza, Dios estaba reflejando la dureza del pueblo, del fuego ardiente sobre su pueblo, pero no lo consumía el fuego, sencillamente porque Dios estaba con ellos. Por esa razón, no se consumía. Ahora bien, como dice la Escritura, acampó ahí Israel delante del monte. Acompáñenme también a Primera de Reyes, el capítulo 19. Y ustedes observarán que ahí también, en ese monte, sucedió algo. Versículo 8. Se levantó pues, comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Quién caminó durante todo ese tiempo para cumplir una misión? Fue Elías. Pero había experimentado Elías un momento triste, oscuro. A pesar de ello, Dios se reveló a Elías y no lo dejó solo. No sé, pero creo que cada uno de nosotros también tenemos un momento de encuentro con Dios, donde Dios se revela a nosotros, donde el Señor también mediante el silencio hace que nosotros reflexionemos y meditemos en Él. Considerando esto, y después de hacer las referencias necesarias, quiero que ustedes puedan contemplar lo siguiente. Israel tenía 45 días entonces, de acuerdo a Éxodo 19:1, de haber salido de Egipto. Así que Dios capacita a Moisés sobre la preparación y la manera como el pueblo va a encontrarse con Dios en el tercer día. Dios había dicho que el pueblo debía de prepararse y lavar sus vestidos y purificar sus vestidos para venir al tercer día, porque Dios se iba a revelar en el monte Horeb, monte de Dios, conocido también como monte Sinaí. Si nosotros sumamos los 3 días de preparación más
los 2 días que Moisés subió y bajó, de acuerdo al relato de Éxodo 19, vamos a encontrar que llegamos al día 50. Quiere decir que lo que sucedió en el monte Sinaí en el día 50 no fue otra cosa más que la celebración del Pentecostés. Ahora bien, tal vez puedan imaginarse, según el cuadro, tener allí en el monte Sinaí una figura un poquito más estructurada del sistema de sacrificio. Porque ya a esas alturas hay un pueblo, hay un santuario, hay diversos ritos. Pero me gustaría que ustedes piensen cuando Dios llamó a Moisés para decirle, ven, sube al monte. Al pie del monte Sinaí estaban unos, a la mitad del monte se quedaron otros, pero solamente Moisés subió a la cúpula del monte donde habían nubes, fuego, relámpago, truenos y una gran llamarada. Parecía un horno humeante, parecía un lugar no seguro. Sin embargo, Dios llamó de en medio de la oscuridad a Moisés, el cual entró en la nube y adoró a Dios durante 40 días y 40 noches. Me gustaría que ustedes lean conmigo ahora lo siguiente. Dios iba a revelar su ley entre relámpagos, truenos, voces. En la Midrash del rabino Rabá, noten lo que dice. Cada palabra que provino de Dios fue dividida en ¿cuántos idiomas? En 70 lenguajes. Y Yohanan dijo, la voz se dividió en 70 voces para 70 lenguas, para que cada nación escuche la voz en su propio lenguaje. ¿Notan ustedes la importancia de esa declaración? 70 naciones, 70 idiomas. Está en correspondencia con Génesis, el capítulo 10. Ahí se mencionan también esas naciones. Pero lo que quiero señalar todavía aún más es que hubo una manifestación ahí propiamente en el monte Sinaí, en los días que le estoy mencionando, al día 50, Dios habló en ese momento en 70 lenguajes según esa declaración rabínica. ¿Por qué escogió el monte Sinaí? Porque ese lugar era un lugar neutral, no pertenecía a nadie. En ese momento, cada uno estaba en la libertad, pero sobre todas las cosas, lo que quiero señalar es las 70 voces en 70 lenguas para que cada nación escuchara la voz de su propio lenguaje. Unido a eso, el relámpago, los voces, los truenos. Dice Éxodo 19 que cada vez que Dios hablaba, como que había un trueno, trueno y retumbo. Y Moisés después contestaba. Qué solemnidad más grande en ese momento. Posteriormente, con el tiempo, encontramos en el aposento alto también que Dios habló no en 70 lenguajes para dar la ley como en el monte Sinaí, sino que ahora con llamas de fuego los apóstoles hablaron en diversos idiomas para presentar las gloriosas verdades del Evangelio. Pero el Pentecostés no se trata tanto de lo que sucedió en la tierra, sino de lo que sucedió en el cielo. Lo que ustedes logran
realmente ver en pantalla con las llamas de fuego sobre la cabeza de los discípulos es apenas un símbolo de una experiencia que debió haber ocurrido en la tierra mientras se desarrollaba en el cielo algo sumamente importante. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió realmente en el cielo? El evangelio también es dado en diversos idiomas para todas las naciones, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor Jesús ascendió, noten, Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración a los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundancia, raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Y ahora sigue diciendo, el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial de acuerdo con su promesa. Había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad por el cielo, la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Tremenda cita esta de Hechos de los Apóstoles, página 31. Lo que ocurrió en el cielo entonces fue la entronización de Cristo. Era el comunicado oficial del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Corresponde con la cosecha del trigo. Cuando nosotros miramos en Hechos del capítulo 2, vamos a encontrar que más de 3,000 fueron bautizados. Cuando posteriormente leemos Hechos, menciona que 4,000 fueron bautizados. Al considerar este aspecto, podemos nosotros definir que esa situación que se dio en el cielo fue un evento tan importante que el salmista lo refleja en el Salmo 133, cuando dice: mirad cuán bueno y cuán hermoso es los hermanos juntos en armonía. Son como el buen óleo, como el aceite que se derrama sobre la cabeza de Aarón y que empapa sus vestidos, destilando. Esa figura abundante de la unción de Jesucristo ahora en el santuario celestial se manifestó en ese destilamiento o derramamiento abundante del aceite sobre sus vestidos en la tierra, cuando ese aceite cayó y a través de lenguas de fuego estos hablaron en otros idiomas previo a cualquier tipo de educación especializada. Eran personas ahora imbuidas de lo alto, porque Cristo, su Señor, había iniciado el ministerio en el santuario celestial. El compromiso estaba siendo asumido y ahora el papel de Jesucristo tenía una cobertura amplia. Por esta razón, quisiera entonces que ustedes juntamente conmigo podamos considerar lo que sucedió realmente en el cielo. El Señor Jesucristo fue entronizado, fue ungido. Ahora, vale la pena recordar que Jesús fue ungido como sacrificio. ¿Recuerdan San Mateo, el capítulo 3? O Hechos, el capítulo 10, versículo 38, cuando dice que el Padre ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y ahora está siendo, allí fue ungido
como sacrificio. Y aquí está siendo ungido como sacerdote. Y Daniel, el capítulo 7, presenta ya el ministerio de Cristo en su fase final en la unción como rey. 3 ungimientos, 3 estructuras del santuario, 3 ministerios, 3 tipos de sacerdocio, 3 funciones de sacerdote, 3 alcances de lo que el ministerio de Cristo provee a cada uno de sus hijos. Así que me gustaría que en este momento nuestros corazones puedan inclinarse con Él y reconocer que Dios tiene no solo potestad y autoridad, sino que nos ha comisionado para que nosotros, como los apóstoles en el aposento alto, como la divinidad en Deuteronomio 33, cuando dice que ninguna figura visteis, pero entre fuego, relámpagos y truenos, Dios descendió con su trono sobre el monte Sinaí. Esto, estimados, tiene una connotación sumamente importante para nosotros. Dios desea que podamos ministrar y servir bajo el poder del Espíritu Santo. Que Dios desea que nosotros podamos continuar esta obra con ímpetu y fuerza, sabiendo que Él está en el santuario celestial. Quiero invitarte para que tú y yo podamos no solamente indagar las cosas que Dios tiene para nosotros, sino también que podamos disponer nuestros corazones para que seamos receptáculos. El Espíritu Santo ya está con nosotros desde que Él ascendió. Lo que necesitamos nosotros es quitar los obstáculos para que el Espíritu de Dios nos tome. Yo quiero en esta ocasión solicitar que tú puedas hacer un pacto con Dios para entregar tu vida, para confirmar tu servicio, para entregarte plenamente, para dedicarte a Él solamente. Dios desea magnificar su poder en tu vida. Los discípulos estaban temerosos, encerrados por miedo a los judíos. Pero San Juan 20 nos dice que Jesús se le apareció a los discípulos. Y lo que hizo Él para remediar el temor o el miedo fue decirles que fuesen y saliesen a ser discípulos. Muchos hemos sido presos y cautivos de un miedo en esta pandemia. Creo que hay que tener los cuidados. Creo que hay que tomar las medidas necesarias. Creo que hay que practicar las medidas sanitarias indicadas. Pero también creo que Dios es mucho más grande. También creo que Dios, esta pandemia la ha permitido para que nosotros podamos meditar y ahora dejar de depender de nosotros mismos. Dios quiere usar siervos e hijos obedientes y fieles. ¿Estás dispuesto hoy a dejar y subir al monte y esconderte en la nube? ¿Estás dispuesto a subir al monte del aposento alto y dejar que sople sobre ti el Espíritu de Dios? ¿Estás dispuesto a escuchar la ley para compartirla con otros? ¿Estás dispuesto a compartir el Evangelio
para que otros puedan en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, comunicar y transmitir que Cristo viene pronto? ¿Estás dispuesto a trabajar en la mies, en la viña, para recoger y cosechar la siega del Señor? Este es el momento. Si no aprendemos a ser testigos hoy, no lo haremos después. Por esa razón, quiero invitarte para que dejes que el Espíritu de Dios controle su vida. De igual manera como en la Pascua el Pentecostés se cumplió exactamente. A los 50 días Jesús fue entronizado. Y hoy te invita para decirte, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quieres tú ser un vencedor? Te invito a asumir el rol y el papel que Dios ha legado a su iglesia. Ser luz, ser bendición. Te invito para hacerlo conmigo, para que juntos podamos orar y dedicarnos a Dios. Si esto, que creo que es así, te invito ahí donde estás, a inclinar el rostro y orar. Padre, aquí están tus hijos. Después de estudiar el Pentecostés, nuestras mentes ahora se doblegan delante de ti. Queremos transmitir las verdades del Evangelio. Capacítanos para que podamos hablar con denuedo la palabra de Dios. Prepáranos para que nosotros podamos, bajo la administración de tu Espíritu, no solamente aconsejar, sino despertar conciencias, iluminar el sendero por los que muchos van. Ahora, de manera especial, quiero solicitar, Señor, que tu Espíritu habilite cada lengua, cada mente, cada corazón, cada talento, y que nada ni nadie nos detenga para hacer tu obra, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Danos tu Espíritu, pues lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.